Continuamos con el Tribunal de la Tarde y es tiempo de la audiencia en este programa y tenemos el privilegio de contar con la presencia de un hermano y amigo, miembro de esta casa y de esta familia de Medios Jumarpo, nuestro hermano Víctor Villanueva, experto en política internacional, al consultor y analista político también, tanto local como a nivel mundial y repito, insisto, más que cualquier otra cosa, un hermano nuestro. Amigo, hermano suyo, de Vianney cuando él me quiere. Cuando Vianney lo Cuando autoriza. Vianney me quiere, que es a veces. Hermano, Pero yo sé que siempre. yo sé que hay muchos temas locales de mucho interés y Vianney lo estuvo planteando fuera del aire, pero me gustaría que empezáramos rápido con una visita muy importante para la Sí. República Dominicana, que es la visita del secretario general de las Naciones Unidas. Y yo estuve escuchando esta mañana a don Julio Martínez Pozo haciendo unas advertencias muy prudentes sobre los intereses que empujan al secretario general a visitarnos, sobre todo con el tema migratorio haitiano y de cómo el gobierno dominicano debe ser cauteloso. Te pongo esa información como entrada para que nos des tu opinión sobre una visita que siempre que se efectúa una visita de un secretario general de la ONU para una nación, Sí. lo considero como algo histórico y algo que prestigia también al país, sobre todo en el grado de estabilidad democrática y económica que tenemos. Pero esa advertencia de don Julio, hermano, me gustaría también en ese sentido saber tu opinión. Mira, don Julio da en la diana porque Naciones Unidas se mueve precisamente por un consejo de donantes. Los estados, que son los estados miembros, tienen que sustentar financieramente la existencia de esa institución. ¿Y qué resulta? Que el histórico es que los estados no cumplen o no cubren el total de la dinámica que realmente tiene la ONU en el mundo. Eso hay que valorarlo. Ahora bien, como las cuotas de los estados no reúnen lo que se necesita, los programas, las iniciativas tienen que descentralizarse y salir a captar donaciones. El donante, quien paga, manda, pone la razón por la cual está donando el dinero. Okay. En ese diseño, esa arquitectura es que viene lo permisivo en contra de lo que son los lineamientos de los estados, en el orden interno de los estados. Entonces tú tienes un consejo, una unidad, un departamento que emite un informe, pero es a razón de cómo está configurado el fondo al cual aplicó para desarrollar una investigación. Ahora bien, coincido contigo en que una visita, en este caso de Anthony Guterres, que es el segundo secretario general en funciones que nos visita a la República Dominicana, había sido el primero Kofi Annan, para mí el último secretario general que tuvo esa organización, y que desde Kofi Annan a esta visita lo que se ha consolidado es precisamente el interés en el orden mundial que se refleja también en otras iniciativas como Amnistía Internacional y otros organismos que siempre han incidido en contra de lo que es el interés nacional nuestro. Porque no es que esté bien o no es que esté mal, es que es un interés en contra de lo que nosotros consideramos que es prioritario como país. Entonces, el tema Haití es un tema obligado. Sí. Antonio Guterres tiene que está de salida y ahí el tema Haití es un cabo suelto en términos de su gestión misma. Y sobre todo que quien estaría llamado a sucederle en la distribución de cuotas, después de Javier Pérez de Cuellar, tiene ahora que entrar un secretario general o secretaria general de la región de América Latina y el Caribe. Y de alguna manera en su gestión tiene que preverse que hubo algún tipo de atención después de los fracasos que hemos tenido, de las distintas misiones que no han funcionado en el territorio haitiano. Ojo, no han funcionado no por la ONU, no por gestión del secretario general, no ha funcionado por la voluntad de los estados. Hay que entender que los organismos internacionales no son más de que cuyos estados miembros quieren que sea, Claro. permiten que sea. Claro. Y ahí es que hemos tenido esto. Ahora, con respecto al tema migratorio, nosotros siempre tenemos que estar alerta, porque el interés de él es más colectivo que el único que presentamos nosotros como interés. Y esto tenemos que saber entender ese escenario. Una medida de salvaguarda es
que el gobierno dominicano en materia de política exterior está totalmente supeditado al interés de Washington, D.C., sin condición alguna. Y el interés de Donald Trump sobre las Naciones Unidas borra del orden la efectividad de las gestiones de Naciones Unidas, porque recuerden que estamos pasando de un modelo mundial del orden de la política internacional, de un modelo que es liberal, que la naturaleza es el multilateralismo, sí, a un modelo realista de las relaciones internacionales y cuya expresión que impone en rasgos característicos los Estados Unidos son rasgos imperialistas. Y esto obviamente subroga lo que es el liberalismo adoptado desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Tú sabes que Guterres tiene nacionalidad de Portugal. Es portugués. Sí, es portugués, sí, sí, muy bien. Sí, sí. Ustedes pueden tener la seguridad que él no vino aquí a reunirse con el presidente Abinader para hablar del papel de la selección de Portugal en el Mundial de Fútbol. No, él no vino a eso. Él vino aquí al tema de Haití, porque la situación es que él primero va a Haití, luego viene para acá, y él manifestó que se quedó sorprendido de la grave situación en que está sumergido Haití. Incluso lo catalogó como el país con una situación grave en este hemisferio, ¿verdad? En las Américas. Y lo igualó con el caso de Palestina y de Sudán. O sea, de los 3 países del mundo que están en una situación difícil, Haití es uno. Y él vino aquí a hablar con los vecinos, que somos nosotros. Hay una realidad, como tú dijiste, oye, nosotros tenemos que tener los ojos bien puestos en Haití, porque nosotros no aguantamos un estallido que ocurre allí. Ahora, este tema, Víctor, de tratar de establecer elecciones en Haití, ¿hasta qué punto desde la mirada internacional? Porque Haití es una situación que las grandes potencias tienen que mirar hacia allá a ver cómo van a resolver el problema, ¿eh? ¿Qué aportes pueden dar para ver si ese país se pacifica? Desde ese punto de vista, ¿tú entiendes que sí, que las grandes potencias están en disposición de ayudar a nuestros vecinos? No, nunca la han tenido. No están en eso. Mira el lastre que arrastramos. Es decir, si la suerte de Haití deviene del interés de potencias, no la hay, no la habrá. Y eso entiendo que es un punto lúgubre de lo que es el siglo XXI para la evolución de la humanidad. Ahora bien, las elecciones en Haití están en un escenario difuso, porque en este contexto imperialista de los Estados Unidos, ya la institucionalidad, la constitucionalidad, la democracia es relativa. Es relativa en Venezuela, es relativa en El Salvador, es relativa en Haití. Al Consejo de Transición de Haití, al igual que el de Venezuela, desde el Departamento de Estado, el gobernador de las Américas estableció que se queda y no hay que, entendiendo que no generara un problema político interno mayor, bajaron su línea de que tenía que quedarse como estaba el Consejo de Transición. Pero eso conviene muy bien a quien ostenta el poder en el momento. ¿Y qué busca ese? Extender la racha. Y en esa extensión de esa racha, de esa inercia de no convocar a elecciones, se puede subrogar ahí un periodo de tiempo más largo. Y eso va a generar convulsiones políticas internas, de tendencias diversas, alineaciones y realineaciones de grupos e ideológicos, que en algunas medidas algunos tienen. Entonces, yo creo que las elecciones de Haití están supeditadas al compromiso de Washington, D.C., porque en base al compromiso de Washington, de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, es que ellos no han evolucionado en los acuerdos políticos que desde el CARICOM se impulsaron para que se creara el Consejo de Transición y establecieran precisamente como única prioridad la realización de esas elecciones. No se ha podido, no se va a poder, ni hay el contexto actualmente. Entonces, no hay condiciones de hacer elecciones en Haití por todo este tiempo. Por geopolítica. Bueno, hermano. La geopolítica. O entonces colocar vamos a decirlo así, un gobernador provisional en Haití. Bueno, yo lo coloco, mire, usted me resuelve este problema. Tendrá que ser Marco Rubio porque es el gobernador de las Américas.
domina en Cuba, domina en Venezuela, domina en la región, domina en Haití, decidió sobre Haití. Entonces, estamos supeditados realmente, insisto, nosotros estamos a los efectos característicos de las teorías realistas, realismo puro y duro. Olvidémonos del orden democrático, regla, liberalismo. Tú sabes, Olvidémonos de eso. tú sabes, Víctor, que no sabía que tú venías al programa, me enteré ahorita, Sí, y estaba pensando precisamente cuando te viera sí, hablar de este tema. La capital, Puerto Príncipe, el 90% gobernada por las bandas de terroristas. correcto. ¿No será también que están buscando las formas y maneras de pacificar a Haití? De alguna forma, no sé, porque hay que evitar también un baño de sangre. Sí, Hay que evitar miles de muertos. Pues no es tan fácil, Ernesto, tú decirle a las bandas, mírenme, vamos a resolver este problema ahora. Pues esos tigres están ahí plantados, esos son los que gobiernan ahora mismo. Entonces, no, lo que se está evitando es esto, un baño de sangre donde haya miles de personas inocentes que puedan morir en una situación, un conflicto interno de fuerzas internacionales y las bandas. mira, en un congreso sobre tratadista de derecho internacional, expuse hace unas semanas que el principio, la relativización no solo de la acepción de la soberanía de los estados, sino del principio de la autodeterminación de los pueblos, a razón de esta cruda realidad de un imperialismo impuesto subversivamente. Y eso significa, y me asumieron el planteamiento, de que la autodeterminación ahora está renombrada como una geodeterminación, a razón de lo geopolítico. Entonces, para el contexto de Haití, te reitero, solo tendrá suerte, solo habrá suerte a razón de la tensión que geopolíticamente determina los Estados Unidos. Porque sobre ellos es que se ha determinado la continuación inorgánica de un consejo de transición que por lo menos en transición de poder entre ellos había funcionado, aunque no así en el mandato al cual fueron descritos. Pero por incapacidad política tiene un peso, pero también por incapacidad multilateral. Las respuestas que la comunidad internacional dio a través de las distintas misiones de las Naciones Unidas no tuvieron la categoría dentro de las operaciones de mantenimiento de paz. Existen distintas categorías, una de ellas es la de imposición de la paz, otra categoría es, por ejemplo, la de diálogo o de mantenimiento de la paz. Y en este caso, Haití, como es conflicto armado, necesita peace informants, es decir, imposición de la paz. Y esto es con un mandato expreso del Consejo de Seguridad, acorde al capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, y ese capítulo con respecto a Haití nunca se ha invocado. Nunca. Wow. Por eso van policías de Kenia. No viene un ejército a controlar territorio, a ganar y desplazar a las bandas armadas que están ahí. Contextos diversos, armas que son fabricadas en Estados Unidos, conviene a una potencia mundial, conviene terra nullius, es decir, que no exista un control soberano sobre determinado territorio, porque en el formalismo, las reglas del orden internacional, esa potencia mundial no tiene escapatoria ante las reglas del orden mundial. Pero si hay terra nullius en alguna periferia inmediata, como es Haití, pues entonces sí pueden haber intercambios informales en función a esto, algo que ha aprovechado, por ejemplo, Venezuela e Irán. Los barcos iraníes que atracan en puertos haitianos, nadie ha dado respuesta a eso. Muchos pabellones iraníes. ¿Por qué se intercambia ahí? Dos países sancionados del orden mundial, le conviene ese contexto de terra nullius ahí. También lo han aprovechado. Entonces, y a Estados Unidos le conviene porque rastrea el flujo y la modalidad de operaciones. Eso es otra cuestión ya de interacción y análisis con respecto a esto. Pero no habrá una suerte con respecto a Haití. No existe una voluntad
con respecto a Haití, y por eso somos nosotros los que tenemos que poner la atención sobre esto. Ojo, eso no se resuelve haciendo enunciados inocuos ante organismos internacionales. Eso implica una agenda de Estado de nivel presidencial y en sustitución de Cancillería, porque no es que el canciller vaya a la ONU, el presidente vaya a la ONU y enuncien cosas. No, son gestiones diplomáticas bilaterales que hay que hacer antes de ir al escenario a enunciar cosas. Y nunca, en ningún momento, ni pública ni privada, ni el presidente ni el canciller han establecido una agenda oficial de Estado de visitas a países claves, iniciando por los que tienen capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, para discutir bilateralmente la situación de Haití. Eso nunca ha acontecido. En mi registro que llevo sobre política exterior, no existe. O sea, eso no lo ha habido. No lo ha habido ni siquiera en los viajes a las Naciones Unidas, donde los jefes de Estado y de misiones establecen en el marco de la Asamblea General reuniones bilaterales. Y esas reuniones que ha tenido República Dominicana, que en gobierno anterior eran 40, en el gobierno anterior eran 10, 15, en este gobierno son 6, 4, y la mayoría son con otros organismos internacionales, sobre todo crediticios. Por lo tanto, no ha habido una agenda de interés bilateral más allá de los enunciados que se han pregonado como papagayo en la prensa dominicana, de que el presidente o el canciller fueron y dijeron, y se fueron. Pero no hicieron más. La diplomacia no es enunciativa. En la Asamblea General hablan 193 estados, 194 estados. Entonces, ¿quién le da seguimiento a cada planteamiento dentro de cada discurso de cada presidente? Entonces, si tú no la gestionas, no la impulsas, eso se queda en los registros de los anales de la historia de la Asamblea General. Más nada. Vamos a aprovechar también, Víctor, tu condición de analista político fino, de aquí, del patio, como uno dice con cariño, de acá de la República Dominicana, criollo, hermano, para que nos comentes brevemente el tema que tratábamos antes de esta entrevista, hoy en este mismo programa, y es la situación entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Uno suele también ponerlos como en balanza, porque tienen un mismo origen ambos. Algunos hablan de la familia bochista, otros hablan del PLDismo histórico. Hay muchos términos que se pueden utilizar. ¿Qué es lo que está pasando, acorde a tus análisis, dentro de la Fuerza del Pueblo, que ha generado una percepción, al menos en algunos medios de comunicación, no lo voy a extrapolar a la generalidad de la población, pero sí ha generado una percepción de que hay una salida de dirigentes de la Fuerza del Pueblo por incomodidades? El senador Omar Fernández habló hasta del término de dignidad cuando se refirió a Ivana. ¿Cómo entender esto, Víctor? ¿Qué es lo que verdaderamente está sucediendo? Bueno, vamos a ver, aquí hay una multiplicidad de razones y causales. Desde las elecciones pasadas hasta febrero o marzo de este año, la Fuerza del Pueblo es el único partido que había estado creciendo consistentemente. ¿Qué genera esto? Al pasar el umbral del 40%, que realmente es así desde enero de este año, no como partido, Leonel como opción electoral, esto genera alertas, porque si hay 2 años y un gobierno en un franco declive económico del país, Leonel se hace imbatible y solo. Tan temprano. No necesita a nadie. Entonces, lo que estamos viendo es la alineación de un temor común entre el oficialismo, PRM, y el partido que está detrás, sin cabeza, PLD. Por eso, ante los señoritos del PLD que no lograron cuajar la leche, el queso, ahora tienen que sacar de la chistera a alguien que estaba sub judice, que yo he dicho públicamente, y lo reitero, aunque les haya generado benditas y reacciones a muchos altos dirigentes para delimitar, en el PLD, Gonzalo Castillo, junto con David Collado,
son instrumentos políticos de Danilo y Juan Vicini. Eso no es de ahora. Dije, David Collado iba a ser candidato vicepresidencial de Gonzalo. Eso estaba hablado. Las veces que le rogó Luis Abinader a David para que no se fuera a aceptar a la vicepresidencia del PRM, no fueron una. Algo han declarado ambos. Segundo, cuando David Collado fue candidato a alcalde, que le ganó a Roberto Salcedo en 28 días, mucho se ha escrito sobre cómo pasó en cuanto a determinados comportamientos de traición del propio PLD. Sí. Eso está ahí, Se habló no muchísimo lo estoy de eso. inventando. Tampoco invento o miento cuando señalo que Gonzalo Castillo, cuando era ministro de Obras Públicas, y David Collado, alcalde del distrito, quien le hizo la gestión en el distrito fue Gonzalo Castillo. ¿Cuál gestión? La gestión de impresión de un orden de la ciudad. El alcalde era Gonzalo. El alcalde sí. Asfaltado, de facto claro. era Gonzalo Los Castillo, programas de asfaltado siendo y todo. ministro de Obras Públicas. Entonces, cuando tú ves ese contubernio, ¿qué es lo que está buscando el PLD con esto? Es reedituar un escenario no de ganar porque la tienen ya por perdida, sino para centrarse en generar daños. Y ese daño tiene financiamiento. Y ese daño tiene causales. La Fuerza del Pueblo tomó la decisión macropolítica de que se iban a congelar las instancias en términos del Congreso interno que sostuvimos. Ese congelamiento genera laceraciones internas. Disgusto, gente guapita. Y hay gente que tiene su expectativa con sus propios proyectos como tal. Entonces, no todo el mundo dimensiona cuando tú estás en un colectivo que el trabajo político electoral tiene que hacerse sobre la base de un sentido de unidad de cuerpo. Mucha gente se entiende como cabeza propia y eso lleva a estos escenarios. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la alineación, insisto, de una preocupación en común del PRM y PLD, capitalizando un escenario interno que puede estar acumulado, no sé a qué tantas dimensiones, dentro de la Fuerza del Pueblo, y que yo no veo más que eso sea flujos en función a una reestructuración entre organizaciones. Pero porque eso no me quita la atención, no en desmedro de nadie que se siente mal, yo me siento mal con muchas medidas. Lo que pasa es que yo tengo disciplina partidaria. Sí. Ahora bien, en esa realidad yo no veo el escenario de que ni el PLD ni el partido de gobierno, aun con su ejecutoria desde el gobierno, le estén dando respuesta a las necesidades del pueblo. Por lo tanto, mientras ellos no se alineen en eso, esto es mercadería política, sube, va, nosotros juramentamos también, etcétera, etcétera, y creo que es dinámica del tramo donde estamos, más no así un sentido de crisis de la organización, porque la vocación de poder que tiene el PLD no la corta nadie y es la verdadera razón por la cual nosotros estaremos subiendo a la escalinata del Palacio Nacional en el 2028. Bueno, ahí están las explicaciones de Víctor ya, ¿verdad? No, pero conciso y preciso. No, ya. Me hubiese gustado un poco más de tiempo. Problemas resueltos. Pues vamos a invitarlo después para que vengan. Pero y hablar de termine. política, hablar de política, eso nada más, sí, Víctor, que vamos. sí. Hablar de Tú política. quieras, pero yo me siento aquí. De política, de encuestas. Yo vengo con una citación del alguacil, el tribunal de la tarde. Yo estoy aquí a lo que el tribunal determine. Gracias, hermano querido. La verdad que siempre un placer conversar contigo. Esta es tu casa, no tengo ni que decirlo. Completamente. Y también le agradecemos a todos ustedes la gentileza de su sintonía. Que tengan un feliz resto del día y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre.